Amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, paz de Dios. Bienvenido una vez más a este programa, El Doctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Alegre, contento de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Como ustedes ya saben, estamos cubriendo el libro de Apocalipsis, estamos justamente en el capítulo 12. Todavía nos quedan 3 fragmentos del capítulo 12 de Apocalipsis que queremos resumir en un tiempo récord para que ustedes puedan continuar en nuestra sintonía, en nuestra audiencia. Y vamos a mezclar aquí estos 3 temas: la persecución de la mujer vestida de sol. Vamos a tocar también las ciudades de refugio y finalmente vamos a hablar de el remanente judío. Y como queremos hacerlo en tiempo récord, yo quiero que ustedes presten atención a lo que vamos a decir. Vamos a comenzar con esta mujer, con la persecución del dragón a la mujer vestida de sol, que ya discutimos hace algunos programas atrás. Y la versión bíblica donde aparece esa parte es en Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 13, 14, 15 y 16, que quiero leer para ustedes y luego a ver cómo les explico lo que está pasando. Dice la palabra de Dios: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mis amados hermanos, cuando el dragón, Satanás, y vamos a ver a ese personaje con mucha frecuencia a partir de ese momento, lo vamos a ver con mucha frecuencia, cuando fue arrojado a la tierra, sabiendo que su derrota había sido provocada por la elevación del hijo varón a un lugar de preeminencia. Ahora el dragón va a concentrar todo su odio, toda su malicia en la mujer vestida de sol, que ya dijimos es la nación de Israel, la nación que dio a luz al hijo varón. Quizás me hayan entendido. El dragón es echado. Ahora el hijo varón, que es Jesucristo, es elevado a la mayor posición que Dios puede darle a persona alguna. Entonces eso provoca una gran ira y odio y malicia contra esa mujer que es Israel, que dio a luz ese hijo varón. Sin embargo, a la mujer se le van a dar alas de águila para que vuele al desierto, a un lugar donde será alimentada por 1260 días, es decir, tiempo 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo
que son medio año. Estamos hablando aquí de 3 años. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y medio tiempo es la mitad de 1 año, 3 años y medio. Ahora, este incidente que ocurre aquí nos va a llevar de regreso a Egipto, de donde Dios dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y como la mujer y el dragón son símbolos, escucha bien esto, también lo son las alas de las águilas. Entonces hablan de un vuelo rápido y seguro de la mujer Israel hacia el desierto, donde será mantenida y alimentada de forma segura durante 3 años y medio. Dios siempre hace provisión para sus hijos. Hizo provisión cuando sacó a ese pueblo de Egipto para meterlo en el desierto. Un pueblo que estuvo esclavo 430 años. Al momento de salir, los egipcios empobrecieron, dándole a los egipcios para que tuviesen en el desierto. Y eso es lo que está aconteciendo aquí. Este es el tiempo al que Cristo hizo referencia en Mateo 24, del 15 al 22. Hay 2 pasajes que nos habla de esto, pero son 2 pasajes diferentes. Quizás no tengamos todo el tiempo para marcar las diferencias, pero escuche bien esto. Dice: por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora, que explicamos ya lo que es la abominación desoladora, que es cuando el anticristo rompe su tratado de paz con Israel después de haber reconstruido el tercer templo, pondrá su foto en el lugar santo y se sentará en el lugar santísimo y demandará que se le adore como Dios. Esa es la abominación desoladora del que nos habla el profeta Daniel. Y los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Mis amados, cuando nosotros vamos al vuelo de esa mujer, podemos ver y podemos ubicar su lugar y la cámara a la que debe ir y cerrar las puertas y esconderse por un momento y ser alimentado por Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Toda la provisión está hecha y Dios tomará a su pueblo Israel y lo guardará, inclusive de ese diluvio que envió el dragón de su boca para ahogar a esa mujer. Si nosotros miramos las ciudades de refugio que existían en los tiempos bíblicos o en los tiempos de Israel en el desierto, las ciudades de refugio de los tiempos del Antiguo Testamento son un tipo de refugio del desierto de los hijos de Israel.
Eran ciudades preparadas para que aquellos que cometieran un crimen y debido a la ley del talión que existía en aquel entonces, ojo por ojo y diente por diente, la persona no culpable podía correr hacia esa ciudad y refugiarse ahí hasta la muerte del sacerdote. Si una persona por equivocación o por error mataba a una persona, la ley decía que el que mataba debía morir. Pero si esa persona consideraba que no tuvo culpa en la muerte, podía correr hacia la ciudad de refugio. Y si lograba llegar a la ciudad de refugio, estaba seguro y nada podía pasarle mientras estuviera en la ciudad de refugio. Ahora, una vez que moría el sacerdote, ya él estaba libre de salir de esa ciudad. Dios proveyó esa ciudad de refugio para que los hombres pudieran ir y no ser matados. Naturalmente, cuando esas personas llegaban a la ciudad, eran enjuiciados por los ancianos para realmente saber si eran o no culpables del crimen por el que estaban huyendo. Ahora, asimismo encontramos en el Nuevo Testamento cierta clase de personas que son llamadas a huir a un lugar de refugio para proteger sus vidas. En el Nuevo Testamento. Entonces, esta clase de personas las encontramos en la nación de Israel. Ellos fueron la causa de la muerte de Cristo y aunque fue crucificado por las autoridades romanas, asumieron la culpa porque gritaban que recaiga su muerte, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y amados amigos, a primera vista parece un asesinato deliberado. Sin embargo, y muchas personas tienen dificultad para entender eso. Suéltanos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Ese era el grito del pueblo de Israel. Y pareciera que sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban demandando la vida de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús hace su oración en la cruz antes de morir, y Jesús no puede mentir, Jesús se establece en la Biblia que Él conocía los pensamientos de los hombres. Y Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y toda presunción que pudiéramos tener de que ellos tenían la culpa de la muerte de Jesús, Jesús nos está diciendo aquí que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eso nos dice que la muerte de Jesús no fue realmente una muerte, un asesinato premeditado. Era como un asesinato cometido en un frenesí religioso, ciego. Pareciera que estaban tan turbados en la mente que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Y finalmente el apóstol Pablo dice de estas palabras de la muerte de Jesucristo. Si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces está claro que la raza judía no es culpable del homicidio involuntario. Es decir, son culpables del homicidio involuntario. Porque tanto Jesús como el apóstol Pablo nos están diciendo que ellos no sabían lo que estaban
haciendo. Entonces, esas ciudades de refugio proveerá para Israel cuando el vengador de la sangre, el anticristo, que luego habitará en el dragón habitará en él y ya está de camino. Vamos a ver que Dios proveerá esta ciudad de refugio. Creo que en cuanto a la ciudad de refugio, eso es todo lo que vamos a decir. Una ciudad desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, Dios había provisto para que cualquiera que cometiera un crimen involuntario llegara a la ciudad y escapara por su vida. Nosotros vemos aquí también que va a haber una ciudad de refugio para ese Israel que mató a Jesucristo, pero que Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesucristo está confesando aquí que ese pueblo lo mató bajo un ataque frenético y que no sabían lo que estaban haciendo. Y el mismo apóstol Pablo corrobora lo que Jesús dice cuando dice: si hubiesen sabido, no matan al Cristo de la gloria. Sin embargo, en el versículo 17 del libro de Apocalipsis 12 leemos: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este fin le será dada a la bestia, el anticristo, su poder y su trono y gran autoridad. Y aquí nuevamente tenemos evidencia indirecta de que la mujer no es la iglesia, sino que es Israel. Cuando la iglesia es arrebatada, dice la palabra, no queda ningún remanente. Todos los que están en Cristo son arrebatados, son quitados y llevados al cielo. Pero cuando la mujer Israel huye al desierto, queda un remanente. Eso nos dice claramente, una vez más, que no puede ser la mujer. Y este remanente se compone de dos clases de personas. Número uno, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los judíos ortodoxos, que observan la ley del Antiguo Testamento. No está hablando de los creyentes de hoy. Muchas personas hacen énfasis en que para hacer cumplir esta palabra aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos. No, porque los 10 mandamientos no son toda la ley de Dios. La ley de Dios se compone de toda la palabra de Dios. De todas. Y en este caso está hablando de el remanente judío, de aquellos judíos ortodoxos que observan la ley del Antiguo Testamento. Y el segundo grupo son aquellos que aceptan el testimonio de Jesucristo, es decir, aceptan a Jesucristo como el Mesías prometido. Y hay una última clase, será convertida por la predicación del evangelio del reino, el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino. Ese evangelio que será predicado por los dos testigos. Y esos serán tiempos, amados amigos y hermanos, difíciles para aquellos israelitas que no cometieron idolatría. Este evangelio del reino
Será en aquellos tiempos difíciles, que no cometerán idolatría al doblar su rodilla ante la nación de la bestia, porque será una guerra de persecución implacable que el anticristo librará contra aquellos miles, y miles morirán por la muerte de un mártir. Tienen que observar aquí que el dragón, Satanás, va a dar todo su poder al anticristo, y él comenzará a perseguir la iglesia de Jesucristo, y muchas personas perderán su vida por el testimonio de Jesucristo. Y ahí es donde la cosa se pone fea durante ese periodo de tiempo, que para salvarse, es decir, la salvación costará mucho. Ahora mismo es fácil aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero en aquellos días la gente tendrá que escoger entre la muerte y la salvación. Ahora, le voy a dar un consejo. Si por alguna razón te encontraras en aquel momento en la tierra, es mejor morir, porque a los 3 años y medio todo habrá terminado. Es mejor aguantar los 3 años y medio de parte de Cristo y no entregarse al anticristo o al dragón, porque son 3 años y medio lo que falta para que Cristo pueda tomar su reino, su título de propiedad, y comenzar a reinar en esta tierra por 1000 años. Y después de los 1000 años vendrá el juicio en el gran trono blanco, donde todos aquellos que aparezcan en ese lugar serán condenados para muerte eterna en el lago de fuego. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.